Listo. ¿Bajo qué métodos puedo yo dividir, en este caso, funciones polinómicas? Voy a ver dos métodos sencillitos. Vamos a ponerle método 1, número 1. Y este método pues, es el que todos conocemos como la casita, ¿no? Entonces vamos a ver el ejemplo con método 1. Tengo dos funciones. Que por cierto, vamos a decir que f de x sea, ¿qué les gusta? Un polinomio de grado 3, polinomio cúbico. Uno de grado 2. Vamos a poner uno de grado 3. X cúbica más 2x menos 1. Y que g de x sea x más 1. Vamos a ver qué pasa entonces. Si me piden por el método de casita encontrar la división o encontrar f sobre g. F sobre G. Lo que tengo que hacer es escribir, como dice la ecuación de aquí al ladito, tengo que escribir puntualmente el valor de f de x, que es x cúbica más 2x menos 1 sobre x, puntualmente lo que vale g de x, ¿verdad? Es x más 1. Ahora, esta división, recordemos que pasa esto. Cuando yo tengo una fracción, en realidad una fracción es una división. Esto es equivalente, a sobre b es equivalente a escribir también, perdón, vamos a ponerlo contexto. Es lo mismo que escribir a y el símbolo entre. El símbolo entre es lo mismo, lo pueden encontrar en alguna de sus versiones. A entre b. O también lo podemos encontrar, que de hecho es la forma que nos va a servir para la casita. O bien lo podemos encontrar en la forma de casita, en donde la a, el que estaba arriba, el numerador, se va a encontrar adentro de la casita y el denominador se va a encontrar afuera de la casita. Entonces, esto es importante que ustedes tengan en cuenta. De hecho, este sería como para formularios. Si tienen un formulario o un blog de notas o de fichas de trabajo, aquí sería útil que ustedes tengan en cuenta, pues que siempre existe esto, ¿no? Que en este caso, pues aquí hay una, no, más que una igualdad, podríamos verlo como es lo mismo. O sea, estoy dando tres versiones de representar lo mismo. A sobre B es lo mismo que A y no entre B, o bien la casita donde A está adentro y B está afuera. Vamos a utilizar el hecho de que esto, lo que está, vamos a usar el hecho de que lo que está aquí, pues se puede ver o se puede relacionar como una casita. ¿Para qué? Pues para obtener una expresión así. Adentro de la casita voy a poner el x cúbico más 2x menos 1. Y afuera de la casita voy a escribir x más 1. Observemos que aquí falta algo. Hay como un, digamos, tenemos que ser muy cuidadosos en que el exponente 3 existe. Luego hay un exponente 1. Aquí podríamos decir que el 1 está acompañado de la x a la 0. Pero como que falta un término, ¿no? Como que falta un término. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser agregar un término fantasma. Voy a reescribir esto. Esto es muy útil porque a veces les ponen divisiones de estas
y es donde más fallan. Hay que reescribirla. Vamos a reescribirla, x cúbica. Cuando digo x cúbica me refiero a que hay una x cúbica. Pero ¿cuántas x cuadráticas hay? X al cuadrado. No hay ninguna. Hay 0 x cuadradas. Sin embargo, voy a poner más 0 x cuadradas. Le estoy dando su espacio correspondiente. Ahí debe de haber una x cuadrática. ¿Cuántas hay? 0. Entonces, realmente no estoy afectando mi división. Entonces, lo voy a poner como 0x cuadrada. Y continúo con todo lo que tenía exactamente igual. 2x menos 1. ¿Cuál es la estrategia para resolver divisiones de casita? Pues para resolver divisiones de casita, tengo que ver más bien, tengo que encontrar un número que multiplicado por x me dé x cúbica. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Un número que multiplica, o una variable multiplicada por x que me dé x cúbica. Es evidente que x por x cuadrada, en efecto es x cúbica. Primer paso es determinar eso. Segundo paso, ahora x cuadrada lo voy a multiplicar tanto por x como por 1. Y lo voy a escribir aquí abajito. X cuadrada por x, x cúbica. X cuadrada por 1, una x cuadrada. Ojo, esto se va a restar. ¿Cómo sé que voy bien en mi división? Cuando yo haga la resta, x cúbica menos x cúbica, se tiene que cancelar. 0x cuadrada menos x cuadrada me va a quedar menos x cuadrada. Ahora, ¿qué tengo que buscar? Nuevo. Ahora tengo que buscar algo nuevo. Tengo que buscar un número que multiplicado por x me dé menos x cuadrada. Ese número que multiplicado por x me dé menos x cuadrada es menos x. Fíjense, menos x por x, menos x cuadrada. Menos x por más 1 me va a dar menos x. Y vuelvo a hacer la resta. Y fíjense, se vuelven a cancelar. Porque aquí es una resta, ¿eh? Entonces, menos x cuadrada menos menos x cuadrada, o sea, menos por menos es más. Menos x cuadrada más x cuadrada se cancelan y nada más me queda x. Y bajo el menos 1. Bajo el menos 1. Por último, voy a buscar un número que multiplicado por x, creo que ese es el más fácil, un número que multiplicado por x me dé x. ¿Qué número por x me da x? Pues el neutro multiplicativo, ¿verdad? Simplemente lo multiplico por 1. X por 1, x, híjole, ya no me acaba aquí. X por 1, vamos a poner esta parte, perdón, no calculé bien el espacio. Voy a ponerla aquí. Y la multiplicación de x por 1 la voy a poner acá. Y 1 por 1 lo voy a poner acá. Y se restan. X menos x se cancelan, como debe de ser. Una forma de saber que estoy haciendo bien la casita es que siempre se van a ir cancelando esos términos. Menos 1, menos 2. Que por cierto, este menos 2, ese menos 2, híjole. A ver, aquí vamos a borrar. Este menos 2 de aquí se le conoce como residuo. Y a la parte que está acá, arribita, se le conoce como cociente. El resultado de dividir f entre g resultó ser que hay un cociente, o sea, un resultado
y hay un residuo, una parte que nos sobró. Entonces, eso sería la forma de dividir. Si ustedes se dan cuenta, lo que estamos recordando más allá de dividir funciones es dividir polinomios. Vamos con el método número 2, con las mismas funciones. Pues déjenme apuntarlas. Bueno, déjenme apuntar esto. Ahí está. A ver, continuamos. Cambio el pizarrón. Método número 2. Ese método, número 2. Ese método yo lo conozco como barquito. Pero si ustedes lo quieren buscar más formal, pues ese método tiene el nombre de regla. La regla de Ruffini. O división sintética. Entonces, vamos a poner los mismos valores. O sea, voy a tener los mismos valores, la misma f, la misma g. Voy a tener f de x. Que vale x cúbica. Más 2x. Menos 1. Y tengo g de x. Que va a ser igual a x. Más 1. Para la regla de Ruffini, tenemos que tener una consideración. Si divido f sobre g, yo divido f sobre g, f sobre g, y g tiene la forma x, la forma, vamos a ponerle así, x más menos c, entonces se puede utilizar la regla de Ruffini. En este caso, g tiene esa forma, x más menos c. En este caso se valdría 1 y es más, es positiva. ¿Cómo le hago? Bueno, pues tengo que observar los coeficientes. Este tiene un coeficiente 1, imaginario. Y lo que tengo que acomodar es justo esos coeficientes. Voy a acomodar el 1. Pasa lo mismo que hacía con la casita. ¿Cuántas x cuadradas hay? Hay 0, por lo tanto pongo 0. ¿Cuántas x lineales hay? Hay 2. ¿Y cuántos términos independientes hay? Después pongo aquí un espacio. Pongo una línea horizontal. Perdón, me fue un poquito chueco. Segundo intento. A ver. Ahí está, excelente. Y en la parte izquierda, superior izquierda, aquí voy a escribir este número, pero con signo cambiado. ¿Qué quiere decir? Ahí tengo más 1. Por lo tanto, en esa esquinita voy a escribir el número menos 1. Ahí está. Entonces, hasta aquí, en eso consiste la regla de Ruffini. Escribir los coeficientes de f. Si hay alguno en donde no haya x a algo, le pongo 0. Y el término que va en la esquina superior izquierda,
Es el término que acompaña a X, pero con signo cambiado. Paso número 2. Este número que está aquí, se vuelve a poner aquí abajo. Voy a multiplicar este por este. Es una multiplicación. Y el resultado lo voy a poner aquí. Menos 1 por 1, menos 1. Los de esta columna, 0 y menos 1, los voy a sumar. ¿Cuánto es 0 menos 1? Ah, pues es menos 1. Ahora, vuelvo a multiplicar. Voy a multiplicar menos 1 por menos 1. Multiplico siempre los que están abajo por este, siempre. En este caso, menos 1 por menos 1 me va a dar 1 y lo pongo aquí. Y los de las columnas siempre los voy a sumar. Entonces me va a dar 2 más 1, 3. Vuelvo a hacer lo mismo. Multiplico este 3 por menos 1. Multiplico este 3 por menos 1. Y me va a dar menos 3. Y hago la suma. Menos 4. Me salieron aquí varios coeficientes. ¿Qué es lo que tengo que notar? Bueno, tengo que notar que estos tres coeficientes van a ser los nuevos coeficientes de un polinomio. Van a ser los nuevos coeficientes de un polinomio que voy a escribir aquí arriba. Lo voy a escribir así. X cuadrada menos X más 3. Esto de aquí es lo que conoceríamos nosotros como cociente. Vean que ese cociente viene de estos números. Y hay un número que está acá, que este sería el residuo. Y es una forma equivalente de hacer la división. Pasamos con la composición, que es donde puede llegar a haber algunas dudas. Composición de funciones. Por notación, vamos a poner la composición de funciones así. Yo tengo f, una bolita, g, x. Esto se le conoce como f compuesta por g o f composición g. Pero una notación que a mí me gusta más ver, porque justo es la forma de entender la composición de funciones, es ver f evaluada en g de x. F evaluada en g de x. Esto es lo mismo. Entonces es donde nos va a servir. Realmente aquí es donde nos va a servir esta notación. F composición g es lo mismo que f evaluada en g de x. Y a esto es lo que le conocemos como composición. Para que exista la composición, no vamos a entrar en tantos detalles, me gustaría entrar en más detalles, pero en esencia, pues está pasando esto. Yo tengo un dominio y un contradominio de una función g. Esta es g. Entonces, a g yo le doy elementos en el dominio y g los convierte en imágenes de los elementos bajo g.
Pero este contradominio de G puede volverse el dominio de otra nueva función, de una función que ahora me manda de las G de X, me las manda a F evaluada en G de X. Perdón, eso lo voy a volver a hacer porque sí está un poquitito. A ver. Segundo intento. A ver, un poco más elegante, a ver si puede. Vamos a ver. Así. Más despacio. Y ahora sí. Vamos a ver. Ahora este me lo va a mandar a las Fs evaluadas en las G de X, en los elementos que me había arrojado en el contradominio anterior. Esto es F composición G. Esto es F composición G. Entonces vean cómo las G de X juegan un papel ahora de dominio de las Fs o un subconjunto del dominio. Esta sería la composición de F con G. Vamos a ver cómo se aplica. Voy a continuar. Vamos a ver un ejemplo. Y vamos a poner funciones que sean más o menos, que sea muy visible el cambio. Por ejemplo, que tuviera F igual al seno de X. Y que yo tuviera G igual a la raíz de X. Ajá. Bueno, obviamente aquí F y G, por notación, vamos a ponerlo como F y G de X. Tengo dos funciones y me van a pedir encontrar tenemos que encontrar F compuesta por G y G compuesta por F. Además, también podríamos encontrar G compuesta por G y también podemos encontrar F compuesta por F. Vamos con la primera. F compuesta con G. Cuando yo pongo F compuesta con G, eso va a ser lo mismo que evaluar F en lo que vale G de X. O sea, ya no voy a poner G de X, sino voy a poner cuánto vale G de X, que en este caso es raíz de X. Entonces voy a evaluar en realidad F en raíz de X. Y F evaluada en raíz de X es igual al seno de la raíz de X. Vamos con el siguiente. G composición F. G compuesta con F. Esto va a ser G evaluada en lo que vale F de X. ¿Cuánto vale F de X? Seno de X. Entonces voy a tener G evaluada en el seno de X. Y G evaluada en el seno de X va a ser la raíz cuadrada del seno de X. También podemos tener G composición G. G composición G. Para G composición G, pues tendríamos que recordar que G va a estar evaluado en G de X. Y G evaluado en G de X es G evaluado. ¿Cuánto vale G de X? Raíz de X. Entonces me va a quedar como la raíz de la raíz de X. Y finalmente, pues vamos a ver cómo sería F composición F. Esto sería F evaluado en el seno de X. Y lo podríamos ver como el seno del seno de X.
Entonces, esas son las 4 composiciones posibles. Una composición de funciones es evaluar una función con la imagen de la anterior. Nada más, es eso. Veamos otro ejemplo. Creo que de estas habría que hacer un poquito más de ejemplos. Tomo la estructura de la primera y evalúo la segunda con esa estructura. Voy a continuar. Tómenle captura, lo que necesiten. Vale, continúo. Encontrar las composiciones de... Este va a ser ejercicio. Ya para que finalicemos, nos quedan 5 minutos, poquitito más. Voy a hacer un ejercicio. Ejercicio. Las composiciones de... las 4 composiciones posibles, las mismas que yo calculé, pero cuando f de x me quiere evaluar x cuadradas, y cuando g de x, que por cierto es una función polinómica, y cuando g de x me quiera evaluar un logaritmo natural de x. Entonces, ¿qué hay que encontrar? Bueno, pues hay que encontrar f composición g. Hay que encontrar g composición f. Hay que encontrar g composición g. Y f composición f. Entonces, tenemos 5 minutos para intentarlos. Pongo mientras una rolita. Inténtenlos. De hecho, creo que mi pizarra la tengo activada para que ustedes puedan escribir. Entonces, si alguien gusta escribir, puede escribir en el pizarrón. Puede realizar las operaciones. No tengo ningún problema. De hecho, sería bastante ilustrativo para quien guste hacerlo. Para que chequen que no es tan fácil escribir en la pizarra, ¿eh? O sea, así como ustedes lo están escribiendo, yo igual lo escribo con la computadora, ¿eh? No tengo ningún pad ni nada de eso. Por eso se ve feo. Muy bien, ¿qué composición es que si quieren decirlo? Todavía no sé, era logaritmo natural de x. El último. Creo yo abrimos otro más para un espacio para dudas, para comentarios y cerrar 10 minutos para dudas puntuales, comentarios puntuales, porque este ya se va a acabar. Entonces, nos vemos inmediatamente, se cierra esto, abro con otra canción, nada más para dudas, ya nada más hacer muy puntual, vamos a intentar muy particular, ya para que se cierra la canción, ya está. Volvemos inmediatamente.